Santiago de Chile, mi ciudad, la capital de mi país, la más fiel representante de nuestra sociedad. Una sociedad que parece ser desarrollada, tecnológica y moderna. Una sociedad que creemos va creciendo siempre en pos del bien humano. Una sociedad donde todo parece lógico, donde todo parece estar bien. El mundo en que nos enseñaron a creer. Él es mi hijo. Tiene 3 años de edad. Es un niño muy inteligente. Es un niño normal en casi todos los aspectos, salvo por un pequeño detalle. Él no habla. Nunca ha hablado. Pero esta historia no comienza con él. Esta historia comienza hace varios meses atrás con una llamada telefónica. Me llamó un desconocido. Un amigo en común le había dado mi número. Era un médico ginecólogo, un doctor de nombre Jorge Lolas. El doctor Lolas me llamaba porque quería que le ayudara a subir a internet un montón de videos que tenía de sus pacientes y su tratamiento médico. Me habló por más de 1 hora. Parecía ser el tipo de personas obsesionadas por su trabajo. Aseguraba haber hecho un descubrimiento revolucionario con un tratamiento médico inédito en el mundo, que cambiaría los conceptos de la medicina de la mujer para siempre. Busqué en internet quién era este doctor del que nunca había oído hablar. ¿Sería de verdad médico? ¿Sería un estafador? ¿Sería cierta esta teoría? Lo primero que hice fue buscar si era un farsante, pero no había nada. Busqué si había alguna queja en su contra y nada. No había ni siquiera un reclamo. Tampoco había nada que desmintiera su teoría. Curiosamente, no encontré mucha información sobre él, salvo unos pocos videos y su página web, la que tenía el ampuloso título de síndromepremenstrual.com. Según lo que nos dice la medicina, el síndrome premenstrual es una serie de molestias, dolores y cambios emocionales que sufre la mujer a causa de las variaciones hormonales antes de su periodo menstrual. Sin embargo, según el Dr. Lolas, el síndrome premenstrual es causado por problemas inflamatorios e infecciosos en el cuello del útero. Él aseguraba que, al curar estas inflamaciones, curaba el síndrome premenstrual para siempre. ¿Así de simple? Si fuese así, sería una verdadera revolución para la medicina. Si este doctor era un estafador, sería muy fácil desenmascararlo. Yo no iba a trabajar para promover un fraude. Por otro lado, no dejaba de resultar interesante la idea de que un doctor chileno pudiese ser pionero en medicina. ¿Sería verdad tanta maravilla? ¿Aceptaría este doctor que yo lo entrevistara en cámara? ¿Me puede contar la historia de su descubrimiento? El descubrimiento se produjo cuando yo realmente me empecé a preocupar de tratar todas estas lesiones inflamatorias del cuello del útero. Y habiendo hecho cursos especializados de microscopía, colposcopía, citopatología, microbiología, me fui dando cuenta que había muchas lesiones
en el cuello del útero, además de las precancerosas y cancerosas, que servían, digamos, para detectar inflamaciones, que eran sumamente frecuentes en las mujeres, pero que en general, a nivel mundial, prácticamente no se las han tomado mucho en cuenta. Y aplicando las mismas técnicas para tratar lesiones precancerosas, empecé a tratar las lesiones inflamatorias. Y las pacientes me relataban que les cambió la vida y yo no podía entender por qué. Y empecé a hacer un estudio muy acucioso, con interrogatorios que duraban 2 a 3 horas, llenando una ficha, hojas de evolución, y permitían comprobar que la mayoría de las molestias, que eran cíclicas, y en la segunda mitad del ciclo, se mejoraban completamente o se aliviaban notablemente una vez que usted trataba la inflamación crónica del cuello del útero. ¿Qué procedimiento hace usted para curar a las mujeres? Hay que eliminar los gérmenes, bacterias y virus que están comprometidos, como primera etapa. Y segunda etapa, hay que eliminar los tejidos que están crónicamente inflamados. A ver, yo no sé nada de medicina, y yo lo único que sé del síndrome premenstrual es que es causado por las hormonas. Las hormonas modulan el ciclo menstrual, pero hay otros fenómenos que no se están tomando en cuenta, que es el fenómeno que hace que la menstruación se produzca. Hay una descamación del endometrio, y eso no es por acción de las hormonas, es por acción de mediadores inflamatorios que son liberados y que tienen una acción altamente corrosiva, inflamatoria y necrótica, que destruyen el endometrio y cae. Y ese es el fenómeno que estamos estudiando y que obviamente eso está en el útero y en los ovarios. Me parece que, digamos, todos estos problemas se curan a través del uso de hormonas. No se curan, se alivian, y por un tiempo solamente. Porque muchas de las pacientes que atiendo han probado las hormonas, se han aliviado por un tiempo, después de cierta cantidad de meses o años, ya es inefectivo. Doctor, según su libro, acá hay un montón de síntomas que le aparecen a la Y mujer, no solo pero según mi libro, según todo lo que se ha escrito a nivel mundial sobre el síndrome. ¿Pero qué tiene que ver, digamos, el cuello del útero con la psiquis de la mujer? Mire, para que usted lo entienda, yo tendría que hacerle un curso bastante largo, porque ni los médicos lo entienden. El cuello del útero es la parte del computador del útero, que tiene que ver con muchos otros fenómenos que aún no se han estudiado. Y si el útero está inflamado, libera 5 veces más sustancias inflamatorias que lo normal, y por eso que la mujer empieza a tener problemas en todas las áreas del organismo. Y muchas de estas mujeres terminan en psiquiatría. Por ejemplo, la mujer tiene dolor de cabeza. El dolor de cabeza, en este caso, es por sustancia inflamatoria. Las mujeres tienen inflamaciones de las mamas. Y la inflamación de la mama no es un fenómeno hormonal, es un fenómeno inflamatorio. Hay dolores abdominales en el bajo vientre. Eso no es un fenómeno hormonal, es un fenómeno inflamatorio. La retención de líquido tampoco es un fenómeno hormonal, sino que es un fenómeno inflamatorio. O sea que al final estamos viendo que esta es una enfermedad inflamatoria sistémica. Su libro aparece con el patrocinio de la Sociedad Científica de Chile, con fecha de 1994. Y este libro fue editado en el 95. Son muchos años hasta ahora. ¿Por qué no ha tenido mayor repercusión? ¿Por qué cree usted? ¿Qué dicen los colegas de su teoría? Desconocen la verdad. Entonces, si comentan algo, es en base a desconocimiento. Porque cuando me dicen, bueno, ¿y qué dicen sus pares? Yo le digo, no hay pares aquí. Pares serían aquellos que han hecho estudios al mismo nivel que uno está haciendo sobre el tema. Yo tengo registros en video desde hace más de 30 años. ¿Y por qué lo he hecho? Porque yo pensé que mostrando videos del antes y el después iba a ganar la pelea.
Pero resulta que estos videos no tienen nadie interés en venir a verlos. Y tengo 1.600 o 2.000 horas de videos que vengo haciendo desde el año 82. Si usted está haciendo este tratamiento y usted está obteniendo estos resultados, ¿por qué todos los demás médicos están haciendo otro tratamiento con otros resultados? Bueno, es muy fácil recetar píldoras, pero muy difícil hacer tratamientos tan acuciosos y complejos como este. Yo me acuerdo que años atrás uno de los líderes de opinión de la especialidad, que es un maestro de la ginecología obstetricia latinoamericana, leyó mi libro y lo encontró muy acertado lo que yo me estaba planteando. Pero me dijo, mira, esto hay que demostrarlo. Y yo te ofrezco mi ayuda para que lo demostremos juntos, si es que es verdad o no. Entonces, ¿en qué consistía la investigación? Consistía en tomar un grupo de mujeres y la mitad someterlo al tratamiento hormonal y el otro grupo iba a ser sometido al tratamiento de erradicar las inflamaciones del útero y hacer unas comparaciones en los resultados inmediatos y en el mediano y largo plazo. Yo me entusiasmé mucho, dije, al fin alguien importante va a ayudar en esto. Fue pasando el tiempo, yo lo volví a llamar por teléfono y me decía, no, más adelante, que ahora tengo muchos compromisos, congresos, etc. Y me empecé a inquietar. Entonces la última vez que lo llamé me dijo, mire doctor Lola, siga su camino, pero nosotros seguiremos el nuestro, y me cortó el teléfono. Agradezco su paciencia. Quiero preguntarle, ¿usted en este momento tiene pacientes en tratamiento? Son muy pocas las pacientes que yo atiendo. Pero, ¿usted me permitiría entrevistar a algunas, hacer un seguimiento a estas pacientes? De todas maneras, si usted está dispuesto a hacer un trabajo acucioso, sí. La teoría del Dr. Lolas tenía lógica, sonaba coherente, pero la idea de una conspiración de los demás médicos en su contra me parecía francamente ridícula. No podía imaginarme que los demás médicos no buscaran la cura de sus pacientes. El Dr. Lolas me entregó varios de sus mencionados videos para que los revisara. Era impresionante la enorme cantidad de testimonios de sanación que tenía en su haber. Mi vida cambió 100%. Se me nota en todos lados, estoy más contenta, no he tenido ningún problema emocional. Me impresionaron sobre todo los videos de algunas pacientes que tuvieron notables cambios en su estado de ánimo durante la criocirugía. Por ejemplo, en esta paciente pude ver cómo todas sus molestias desaparecían al congelar el útero. Me volvió el ánimo, no puedo mover, no puedo reír. Pero lo sorprendente es que al descongelar el útero, sus síntomas volvían a aparecer. Esto parecía confirmar que se trataba realmente de un trastorno uterino, ya que, increíblemente, al volver a congelar, la paciente nuevamente volvía a sentir un bienestar inmediato. Se me quitaron los ganas de llorar. En pocos segundos. Sí. En muy pocos segundos me quitaron las ganas de llorar. Pero, por muy impresionantes que fuesen estos videos, yo debía hacer mi propia investigación y elegir yo a quién entrevistar. Entre las pacientes que en esos momentos iban a comenzar su tratamiento, me llamó la atención el caso de María Teresa, una joven estudiante de medicina con un diagnóstico muy complejo. Decidí seguir su tratamiento, ya que sus conocimientos en medicina le harían difícil de engañar con rimbombantes explicaciones y términos médicos. Hace aproximadamente 10 años que padezco el síndrome premenstrual.
Comenzó luego de 2 años de iniciado mi periodo las manifestaciones más difíciles del síndrome, que es el llamado desorden disfórico premenstrual. Y todos estos síntomas se confundían con los síntomas propios de la adolescencia, por decirlo así. Mis alteraciones principales eran fatiga, bulimia, cefaleas, irritabilidad fácil, depresiones, pérdida de la concentración, ojeras, palidez, secreciones vaginales de mal olor, periodos menstruales que duraban 7-8 días, cuando lo normal son 2 a 3 días, no más de 5, dismenorrea, dolores al tener mi periodo, dolor articular, de rodillas principalmente, mi colon irritado que es mi gran compañero. Cuando comencé mis primeros síntomas, consulté en el consultorio de mi comuna, me atendió un médico general y él lo atribuyó a depresión. Me administraron por aproximadamente 6 meses antidepresivos. Luego estuve con tratamiento con otro médico general, me dio nuevamente antidepresivos, lo atribuyó a depresión. Y esa fue una de las razones por las que me derivaron a terapia cognitiva con la terapeuta ocupacional del consultorio. Ella me dijo que mi personalidad era depresiva, que tenía una personalidad autodestructiva, que nunca me iba a recuperar porque era culpa mía, que yo tenía una familia maravillosa, era buena alumna, era una niña inteligente, era bonita, lo tenía todo para ser feliz, pero sin embargo yo tenía el constante deseo de hacerme daño. Cuando tienes 15 años y te dicen una cosa así, tú realmente no sabes cómo reaccionar, no sabes cómo tomártelo y crees que en el fondo es tu culpa. Así que empecé a deambular en varios tipos de especialidades médicas y consulté un urgenciólogo, un médico internista, consulté al gastroenterólogo, a una reumatóloga, consulté al endocrinólogo, consulté varias veces al médico general de la universidad, consulté al traumatólogo también, consulté a 2 psiquiatras, me diagnostiqué el síndrome premenstrual sola porque nadie quería creerme y fui al ginecólogo y le dije, creo que tengo esto, le conté todos los síntomas que tenía y me dijo, sí, estoy de acuerdo. Inicié tratamiento con Jazz, que es una mezcla de drosperinona y etilenoestradiol, y en el último tiempo me sentí un agravamiento de mis síntomas y cuando descontinué el uso de las pastillas sentí como si hubiese vuelto a foja cero y como si nunca hubiese recibido este tratamiento con estas pastillas porque realmente comencé a quedar inválida. Esa es la verdad. De 14 días al mes que experimentaba retardo o empeoramiento de mi calidad de vida, comenzaron a ser 20, 25, hasta en el último mes se tornaron 30. Y me cambié a Yasmín, eso fue en la época de vacaciones, y realmente experimenté un agravamiento muy grande de mis patologías. Fue como peor o igual, incluso peor diría yo, que los síntomas que tenía antes de comenzar el tratamiento con Jazz. Cuando leí lo del Dr. Lola, me pareció tan razonablemente lógico que decidí intentar y conocerlo, ir a verlo. No exenta de desconfianza, como la desconfianza que le tengo a prácticamente todos los médicos cuando voy a verlo. Yo dudé de si el Dr. Lola realmente era un estafador profesional, que se le había ocurrido una muy buena excusa con el síndrome premenstrual, o si realmente este señor tenía la cura a todos los problemas que yo tenía. Yo vi mi útero, yo vi cómo estaba mi cuello de útero, él introdujo una cámara y me la mostró, y yo no vi un útero sano. Yo sé como estudiante de medicina cómo debería ser un útero sano, y yo no tengo un útero sano, yo tengo un útero enfermo, mi útero es horrible, casi da pena. Bueno, ahora que tú vas a comenzar tu tratamiento con el doctor, quisiera saber si tú estás dispuesta a que nosotros sigamos tu evolución
alto riesgo de que a lo mejor tu tratamiento pueda no tener cura. Sí, yo acepto que ustedes sean testigos del avance de la terapia, y si es que no hubiese avance también. Mi hijo, a sus 3 años de edad, ya debería estar hablando, o por lo menos decir frases simples. Solo dice monosílabos y disílabos. Nunca ha dicho ninguna palabra. Nunca me ha dicho papá. Demuestra gran comprensión del mundo que lo rodea y comunica sin palabras todo lo que necesita. Hemos visto muchos pediatras. Ninguno le da importancia. Nos dicen que es más importante que el niño entienda y no que hable. Le insistimos al último pediatra. Nos manda a hacer exámenes auditivos. Podría ser que no hable porque no escucha. Hay casos en que los niños tienen líquido en el oído y en cuanto se les extrae ese líquido, los niños comienzan a hablar. ¿Será un problema auditivo? Me di cuenta que necesitaba a un profesional que pudiese explicarme sobre los mencionados mediadores inflamatorios a los que tanto se refería el Dr. Lolas. Alguien que conociese su trabajo y opinara con fundamentos. ¿Qué mejor que el profesor Luis Valladares, profesor titular de Bioquímica del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos? El trabajo del Dr. Lolas y su teoría se basa principalmente en estas sustancias inflamatorias que genera el cuerpo. ¿Me podría explicar de qué se trata esto? El sistema inflamatorio tiene que ver con el sistema inmunológico propiamente tal, es decir, cuando hay una sustancia extraña para el organismo reacciona atacando esa sustancia extraña. Y eso es el proceso inflamatorio. Existe en el organismo un ácido graso, es decir, una sustancia que nosotros la consumimos en nuestro alimento y que se deposita en las paredes de las células, y que es el ácido araquidónico. Y ese araquidónico se va a transformar en tromboxano, leucotrienio, prostaglandina, que son necesarias. Si usted no tiene ácido araquidónico, no puede tener esas sustancias que lo protegen. Y por eso se llaman ácidos grasos esenciales. La teoría del Dr. Lolas dice que la expresión del síndrome premenstrual es consecuencia de la respuesta inflamatoria, es decir, porque en el útero ha ocurrido un daño que no sería producto de la variación de hormonas, sino que es producto de bacterias o un daño como producto de lo que yo le presentaba de respuesta inflamatoria. Podría ser que el efecto localizado en el útero tenga una manifestación generalizada, o puede ser una manifestación psicológica que produzca un daño específico. Las dos cosas pueden ocurrir. Por lo tanto, la teoría del Dr. Lolas tiene un aval científico, podría ser. Yo le puedo medir a usted sustancias inflamatorias, que si yo le demuestro antes y después del tratamiento deberían modificarse. El Dr. Lolas no lo tiene hasta ahora. ¿Esos estudios son caros, son engorrosos de hacer? ¿Cuál es la razón que piensa usted que no lo ha hecho? Son caros. Aproximadamente un kit vale 600, 700 mil pesos para 100 muestras. Si usted hace 100 muestras, el costo es bastante bajo. Pero si usted me pasa una muestra, que vale 600, sube mucho. O sea, solamente se podría hacer a través de un gran estudio financiado por alguna institución. Exactamente, que es lo que habitualmente uno hace en los proyectos. Usted ha tocado un punto que es fundamental dentro del sistema, es decir, la teoría del Dr. Lolas y una hipótesis que él la ha visto contrastada en su consulta, necesita ser respaldada por un estudio. Y ese estudio debe tener financiamiento. El Dr. Lolas asegura tener un resultado del 80%, que por lo que yo he averiguado, en medicina es bastante alto. Demasiado alto. ¿Sí? Es altísimo.
O sea, los resultados del doctor Lenenzo son espectaculares, un 80% muy alto. A mí me cabe una duda, porque si tuviese realmente un 80% de éxito, su tratamiento no debería tener muy interesado a todos los demás ginecólogos. La comunidad médica, como todas las comunidades, son un poco a veces cerradas. Yo creo que las teorías actuales con la teoría del doctor Lola no son incompatibles. Pero ¿cómo es posible entonces que un trabajo así no tenga más difusión? Porque él tiene que enviarlos a publicar. Si él no lo envía a publicar, es una triste realidad en nuestra. Si yo no doy a conocer mis resultados, el mundo no los conoce, y por lo tanto no puede pronunciarse. El profesor Valladares no me dejó tan claro que la teoría del Dr. Loras fuese incuestionable. Era extraño para mí estar investigando un tema que me resultaba tan distante y desconocido, porque la verdad, los hombres no sabemos nada de estas cosas. Fui a ver a una paciente del doctor que ya estaba en tratamiento, la ingeniero Paola Olivares. Mira, yo más o menos, cuando me llegó mi primera regla, empecé con un acné muy fuerte. Se suponía que era un tema hormonal, entonces empecé a tomar hormonas y después continué con los anticonceptivos como de los 18 en adelante, y ahí no paré y nunca tuve un problema. O sea, yo me sentía súper bien con las hormonas. Mi problema partió cuando dejé de tomar las hormonas. O sea, hace 1 año y medio atrás, nos casamos con Diego y todo, pololeamos como 5 años. Y dijimos, ya, pues tenemos que tener una guagua. Y ahí empezó mi calvario durante 1 año. Antes de mi menstruación, la hinchazón así, pero las mamas gigantes sin poder tocármelas, y el cuerpo, las piernas. Termino el día de trabajo, me voy para allá y tengo las piernas así como con palpitaciones. Un poquito antes que me llegara el periodo, era un cansancio así que me tenía que ir a acostar a dormir una siesta. Y yo soy súper activa. Entonces era raro. Mucha hambre. En general, como normal y como bien. Pero antes o sea, mi marido me miraba así como ¿qué te pasa? Porque como que comía normal y de repente me ponía así, me llevaba la bandeja con chocolate, torta, y comía y no me saciaba. Y podía estar comiendo todo el día y no me saciaba. Y principalmente azúcar. Estaba así como cosas bien dulces. Un día antes de la regla, dolor. Que lo único que me lo quita un poco es el antiinflamatorio. Un poco. Antes de conocer al doctor, que me tomé 2 cajas en un día. 2 cajas de Merpal de 100 miligramos. Y eso no es normal. Cuando decidimos con mi marido tener un hijo, yo fui al ginecólogo, como va cualquier mujer, a ver si está todo bien. Y bueno, y la doctora le dije, doctora, ¿sabe qué? Me siento como sin ánimo y me siento rara, le dije, después de que dejé de tomar. No, me dijo, es normal y no sé qué, no te preocupes. Me dijo, te voy a hacer el PAP, como a todas, me dijo, ¿te lo has hecho? No, me lo he hecho hace como 3 años que no me lo hago. Ya, te lo voy a hacer. Me tomó ella la muestra y le dije, y tengo un picor en la vagina muy fuerte, siempre antes de que me llegue el periodo. Y le dije, doctora, siento mucho dolor porque me pica tanto que a veces me rasco cuando voy al baño y me rompo. Y me dijo, no, tienes un poco de alergia, me dijo, te voy a dar una cremita. La típica crema que me había dado 2 doctores antes, así que ni siquiera me la compré. Me hice el PAP y me salió marcada reacción, acá lo tengo. Marcada reacción inflamatoria inespecífica, que para ella eso era normal. Y no volví a ir a la doctora, vi que me salieron los las cosas como siempre me habían salido, así que empecé a buscar, porque me pasaba que había ido ya a 3 ginecólogos y todos me decían lo mismo. Entonces yo decía, no, pues yo no puedo estar loca. Tiene que haber alguien que trabaje en esto, y gracias a Dios era un doctor y era chileno y estaba acá cerquita, porque quizás si hubiese estado afuera no hubiese ido. Puso una microcamarita en mi útero y tenía una tremenda infección. Pero tremenda infección. O sea,
De hecho, ni siquiera él ponía la camarita y sangraba mi útero, porque ya las paredes estaban demasiado sensibles. Fue lo que él me explicó, porque yo en realidad no sabía por qué sangraba. Yo a veces sangraba, pero no le daba mayor importancia. Mi útero estaba lleno de mucosidad. Me dijo que eso era igual que el pus cuando uno tiene una infección en la piel, pero por dentro, y eso estaba cayendo por mi útero y me dio inmediatamente antibiótico. Me dijo, con esto yo no puedo partir con el tratamiento porque en el fondo, además de quizás que tengas el cuello del útero inflamado, tienes una tremenda infección. Partí hace 4 o 5 semanas, estoy con la infección sanada y con la primera inyección de antibiótico al útero. Mi ánimo cambió totalmente y ayer me llegó el periodo. O sea, olvídate, hoy día yo estaría en cama, acostada, sin poder trabajar, sin recibir a nadie, porque en realidad no me daba, o sea, estaba mal. Y ahora estoy trabajando. Como que está volviendo mi vida como era antes de. ¿En qué porcentaje, digamos, ha sido tu mejoría? 100%. ¿Sí? De verdad, fue así como... O sea, es que a lo que tenía yo hasta esto que tengo ahora, porque ahora tengo un leve como malestar en los ovarios, lo puedo soportar. ¿Te fijáis? Es como ya a lo que tenía era que me invalidaba, eso no es normal. Nadie puede vivir invalidada 2 veces al mes por un síndrome premenstrual. O sea... Ya me siento curada. Con una simple reunión, una conversación con amigas o familiares, se puede descubrir fácilmente que el síndrome premenstrual es mucho más prevalente de lo que todo el mundo imagina. Incluso lo padecen muchas mujeres que no saben que lo padecen. Siempre se considera normal que la mujer sufra dolores y deba aguantarlos. Me duele la cabeza. Generalmente ese es como el síntoma más persistente y más... Ahora me dura 5 días, pero yo menstruaba 18 días, paraba 5 y volvía a menstruar. Me hicieron una histerectomía en el año 2007. Después que me operaron, bajaron paulatinamente todos esos síntomas que tenía con el periodo. Según me dicen los demás, me pongo de muy mal humor. Muy mal humor. Si el doctor Lolas tenía razón y resultaba ser una enfermedad inflamatoria crónica que se expandía por la sangre a todo el cuerpo, explicaría el origen de todos los llamados achaques de mujeres. Esta inflamación no solo causaría los consabidos síntomas del ciclo, dolor de cabeza, dolor corporal, cólicos, decaimiento, mal humor. También podríamos asociarlo a otros padecimientos más graves como la depresión posparto, la depresión crónica, el sobrepeso, la retención de líquido, problemas con el cabello y problemas dérmicos como el acné y principalmente a los problemas de colon irritable. Si vamos más allá, podríamos incluso asociarlo con problemas mayores como la infertilidad, la ninfomanía, la frigidez, problemas psiquiátricos, trastornos alimenticios, problemas metabólicos y alergias. Si lo vemos así, perfectamente podríamos tener millones de personas con diagnósticos equivocados en todo el mundo. Entonces, el síndrome premenstrual sería algo más que solo mujeres que les duele la cabeza. Muchos tratamientos de síndrome premenstrual y trastorno disfórico se realizan en conjunto con un psiquiatra o psicólogo. El reconocido Dr. Giorgio Agostini ha realizado varios tratamientos junto al Dr. Lolas. Quise saber si para él este tratamiento es realmente tan efectivo. ¿Qué opina de la investigación del Dr. Lolas? Yo en ese sentido tengo la siguiente experiencia. Hemos trabajado algunos pacientes con el Dr. Lola, pacientes mujeres que tenían realmente una caracteropatía. ¿En qué sentido? Tenían alteraciones muy severas
en relación al síndrome premenstrual y síndrome sobre todo disfórico premenstrual. Lo trató el doctor Lola, que hicimos de forma experimental, y la verdad la cosa es que el tratamiento del doctor Lola permitía que estas mujeres realmente le desapareciera este cuadro y tuviera, digamos, eventualmente su periodo menstrual de forma mucho más natural, con mucho menos molestia y sin alteraciones de rasgo de carácter. A ver, pero ¿cómo es posible que, digamos, que el cuello del útero, como nos dice este doctor, puede ocasionar tantos problemas en un ser humano? Muchas de estas cosas tenemos nosotros como enfermedad que se llama psicosomática, o sea que la cosa psicológica provoca alteraciones somáticas, y al revés, somatopsíquica, o sea, donde la alteración somática produce alteraciones psicológicas. Por ejemplo, una cosa muy simple, una persona que tiene un tremendo dolor de muela se va a poner irritable, se va a poner mal genio, y uno no puede decir que esa persona caracterológicamente sea mal genio. ¿Y usted por qué está convencido de lo que dice el doctor Lola? Yo trabajo con evidencia. O sea, si usted me plantea algo, digo ya, probémoslo. El hombre de ciencia tiene que probar, no puede estar cerrado. Yo tengo pacientes que tienen toda esta caracterología. Entonces, ¿qué es lo que he hecho muchas veces? Lo he enviado a distintos ginecobstetras. Entonces yo digo, entre los dos métodos que se están usando hoy día, este es más efectivo que el otro. Porque esto realmente tranquiliza a la persona y le cambia la sintomatología. Lo otro, en cambio, es una cosa como que le disminuye la intensidad, pero no le desaparece la sintomatología. Yo veo que ante el tratamiento la persona tiene esta característica, somete al tratamiento y esta característica desaparece. Entonces uno dice, hay una relación causa-efecto. En una oportunidad en un congreso, y bueno, aquí, que es donde yo planteé justamente el síndrome disfórico premenstrual y la diferencia con la depresión, y dije, había todos los ginecobstetras que plantearon toda su teoría, inclusive modificaciones que se podía hacer con la fitoterapia. Y al mismo tiempo dije, bueno, me falta aquí la exposición del doctor Lola. Casi me mataron. Me dijeron, ¿cómo se le ocurre nombrarlo? Dije, bueno, porque yo le conozco algunos trabajos, por eso lo estoy nombrando. Digamos. No, eso no, olvídense de él. Digamos. Entonces me retaron más encima por haberlo nombrado. Y ahí me di cuenta que es un prejuicio. Que distinto hubiera dicho, mire, nosotros no lo invitamos, nosotros no nos convence su teoría conforme. Pero ser tan drástico, dije, por Dios, esto es una cosa ya casi personal. Y le pregunté a alguno de ellos, lo que yo le pregunté, ¿tú hiciste la prueba? No. Entonces, ¿por qué opina? No, es que a mí los trabajos del doctor Lola no me convencen. Pero tampoco experimentan. A mí no sé, una teoría puede decir, no me convence, pero igual le voy a hacer la prueba. ¿Cómo sé que si no? Y ahí es donde yo he visto, por lo menos con lo que yo he conversado, no han experimentado esto que le digo yo. Prueben lo que dice el doctor Lola. No, de antemano. Y eso no debe ser hombre de ciencia, eso. El hombre de ciencia se abre. ¿Pero por qué? Bueno, yo es lo que le digo. ¿Por qué? Es que nosotros no le creemos al doctor Lola. O sea, un problema de confianza, de credibilidad. Pero no de ciencia. No encuentro en internet un caso como el de mi hijo. Si busco formas de estimular el habla, aparecen ejercicios para niños que ya hablan un poco. Si busco sobre la ausencia total de lenguaje, me encuentro con casos de autismo severo, con características que mi hijo no tiene. Lo que sí encuentro son muchos textos que hablan de la relación entre las vacunas, el autismo y otros trastornos. Siempre pensé que todo eso era parte de la paranoia conspirativa, cosas de gente ignorante. Sin embargo, me encuentro con varios casos muy documentados de niños que han sufrido efectos a causa de las vacunas, más específicamente por el mercurio contenido en algunas vacunas. Me llama mucho la atención el caso de Carmen Cheñó, cuyo hijo, con la vacuna del año, no solo tuvo fiebre, sino también terribles reacciones, teniendo una dramática regresión en su desarrollo. Le ha hecho exámenes a su hijo en Estados Unidos, donde se determinó que efectivamente tenía metales pesados en la sangre, cuya procedencia solo podía venir de las vacunas. Ella está demandando al Estado de Chile por el daño a su hijo. Aquí la vemos en Génova presentando frente al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente un informe con más de 100 estudios que establecen una relación directa entre el mercurio de las vacunas y el autismo. ¿Por qué nunca me enteré realmente de esto? ¿Y si el problema de mi hijo fue causado por las vacunas?
Para mí, el Dr. Lolas era un médico desconocido, pero sorprendentemente, durante los años de la edición de su libro, el Dr. Lolas tuvo mucha exposición mediática. Participó en muchos programas de la televisión chilena, como Almorzando en el 13, de Canal 13, y Buenas tardes, Eli, de Megavisión. En TVN, Televisión Nacional de Chile, tuvo varias importantes apariciones, notas en su noticiario central, un episodio del programa Cuéntame, que trató completamente sobre el Dr. Lolas y las experiencias de sus pacientes, y cabe destacar que su afamado programa Informe Especial realizó un amplio reportaje sobre el síndrome premenstrual, el que trataba casi en un 80% de la teoría del Dr. Lolas y las historias de recuperación de sus pacientes. Viendo la cantidad de reportajes, no dejaba de preguntarme qué había pasado con todo eso. ¿La gente y los medios de comunicación se olvidaron de lo que parecía un descubrimiento revolucionario? Necesitaba ver más pacientes, buscar dónde estaba el error del doctor. Fui a conversar con una paciente recuperada, Verónica Pardo, y su esposo, Keith Messi. Cuéntame de tus manifestaciones, ¿qué cosa te pasaba a ti? Cuéntame de tu... Bueno, yo me ponía irritable, todo me molestaba. Si él me miraba mal, si la Cata me gritaba mucho, todo me descomponía mucho, ¿no? Y el cambio anímico podía estar riendo ahora y después era como un switch, ¿no? Tenía periodos muy fuertes, dolorosos también. También me ponía muy depresiva y yo nunca fui así, yo era una persona súper animada. Después que nació mi hija yo me empecé a dar cuenta que al principio era como una semana antes del periodo, después pasó el tiempo y eran 2 semanas antes del periodo y después me di cuenta que era cuando empezaba a ovular. Cuando empezaba a ovular me empezaba a poner súper rara y era como creciente esto. Y después que llegaba el periodo pasaban unos días y era una semana como luna de miel, que le decía yo, que era súper rico, que yo quería tener más hijos, que todo quería en esa semana. Y cada día era creciente, ¿no? Era como pasar la primera semana y de la segunda semana era mucho más fuerte y la tercera semana era un volcán. Y después venía el periodo, 2 días después estaba como una seda. Pero, ¿y tú qué pensabas que te pasaba? Yo pensaba que estaba loca. Yo pensaba que estaba loca. Yo pensé que si yo estoy loca, le decía, yo creo que estoy loca. Y él decía que no. No te preocupes. I was preoccupied, worried, because Veronica had mood swings that were very extreme. She was also worried that she might do harm to herself or to our daughter Catalina or to me. Just wanted to find a way to help my wife. Well, Veronica had maybe a particular set of circumstances in that we had moved to the UK for 3 years. She was maybe somewhat isolated from friends and family here. Part of the reason that we moved back to Chile was for work. The economic situation in Chile was better, but also so that Veronica could be back in her country, in her culture, and find maybe another approach here. Eso fue, por ejemplo, lo extraño, que yo pensé que cuando estuviese acá iba a ser todo como diferente, porque yo estaba en mi país, estaba con mi familia, estaba con mis amigos, estaba en mi mundo en cierto modo. Y las cosas eran igual, no cambiaban. Keith me dijo, me da la sensación que algo te envenena, me dijo. Es que es tan cambiante la situación, es muy raro. Bueno, un día yo estaba con un ataque de pánico súper fuerte y llamé a una amiga que es psicóloga. Y ella me dijo, Vera, me dijo, ¿no tendrás síndrome premenstrual? Y yo le dije, ¿qué es eso? Porque yo no tenía idea de lo que era. Me fui a internet y busqué síndrome premenstrual y encontré al Dr. Lola y empecé a leer, y una de las cosas que dice en internet dice, son toxinas que envenenan la sangre. Y justo era lo que Keith me había dicho, es algo que te envenena. Y yo dije,
esto es. Y después leí otra parte que decía, generalmente le da a mujeres que tienen partos como complicados, ¿no? Como traumáticos, dice, y uso de force. Y yo tuve un parto traumático y un parto con force. Y ahí el doctor me hizo toda una entrevista donde me preguntó, ¿tiene esto? Y yo, sí, tiene esto, sí, tiene esto, sí, 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 sí. Y después me chequeó y, bueno, ahí me mostró por primera vez, yo nunca me había visto mis partes interiores en realidad, o sea, adentro, porque siempre todos te revisan, pero tú nunca ves nada. Y él con esa pantalla y todo, tú puedes ver todo y él te va explicando. Y me dijo, bueno, yo lo único que veía era una masa como casi morada, no se veía nada más. Y yo así, ¿qué es eso? Bueno, ese es tu cuello, me dijo. No se ve tu cervix, nada, me dijo, porque está muy inflamado. Y yo le dije, yo tengo síndrome, me dijo, tú no tienes síndrome, tú tienes otra cosa que es severa, que es un síndrome premenstrual severo que se llama trastorno disfórico premenstrual. Tuve un cambio anímico al tiro con la primera inyección. Y con la segunda también, la tercera, hasta la cuarta notamos un cambio súper fuerte. Y ya después los cambios eran muy sutiles, pero igual habían cambios y me mantenía en el tiempo, ¿no? Y después cuando me operé, bueno, el cambio fue más o menos fuerte, ¿no? Después de la operación, porque de hecho Keith estaba de viaje y cuando llegó yo estaba en cama, yo estaba con mi mamá y la Cata, y él llegó y me dijo, volvió mi bebé, porque era yo de nuevo. En realidad fue un cambio así como un switch, ¿no? Que me dejaron el switch arriba y como, ahí quédese. Y yo después de un mes tuve como una recaída, ¿no? Me sentí muy mal el día antes del periodo, mucho pánico, no quería quedarme solo, tenía miedo, qué sé. Y el doctor ya me había dicho, como yo tenía un síndrome severo, yo lo más probable es que necesitaba dos cirugías, ¿no? 2 intervenciones. Y me hizo una segunda y con la segunda efectivamente quedé muy bien. Y hasta ahora. My wife Veronica is a fantastic person. She's my best friend and it's very good to have my best friend back again. Obviously the pharmaceuticals industry wants to sell antidepressives. It wants to sell all the medicines it can. But if there's an approach to a condition that allows the condition to be treated effectively without the long-term application of drugs and more drugs, that can only be a good thing. Yo creo que hay una visión de decir, que la mujer es neurótica, que la mujer es histérica, que está en su tiempo. Siempre es como una broma, pero en cierto modo como que nos han enmarcado en síntomas a veces que piensan que es porque somos histéricas o neuróticas y al final es otra cosa. No sientes que el cuerpo médico en cierto modo está tomando atención de algo que realmente es duro, es difícil para la mujer y que tiene solución. Ya era tiempo de contrastar la información con otros ginecólogos. Pensé que sería muy fácil llamar a algún connotado doctor, coordinar una entrevista y analizar juntos los postulados del doctor Lolas. Lo que empezó a pasar me resultó tan insólito que decidí registrarlo, o nadie me creería. Llamé al doctor Victor Pearl, ginecólogo, endocrinólogo, con muchas publicaciones en diarios, revistas e internet, con libros tales como El libro de la mujer o Esclavas de las hormonas, en el que obviamente atribuye todo el problema premenstrual a las hormonas. Era el hombre indicado para debatir. Le hice un breve llamado, le escribí un correo electrónico, pero no obtuve respuesta, así que decidí volver a llamarlo. Doctor Pearl, nosotros hablamos hace un tiempo, lo llamé y le escribí un mail para poder entrevistarlo para un documental. Se trata principalmente del trabajo del doctor Lolas. ¿Lo conoce? Sí, pero no me interesa opinar sobre el trabajo del doctor Lolas. ¿Por qué? No, porque no estoy de acuerdo. He dado entrevista para la vanidad, para la palabra, pero para algo que realmente
no hay argumentación científica, la verdad que yo no voy a perder el tiempo en eso. Cuando hay estudios científicos claros con la metodología científica, y si no, realmente no vale la pena porque no tiene sentido alguno. O sea, en medicina es súper clara esa parte, o sea, porque si no estaríamos hablando del problema de la Coca-Cola cero, la Coca-Cola light, del aspartame, todas esas cosas son más o menos del mismo estilo. O sea, la medicina no es una creación de un momento, es un seguimiento de hechos. O sea, yo creo que la medicina se hace día a día, ¿o no? Pero por eso, porque la medicina no se crea un momento, esto lo que viene es un continuo de las experimentaciones y que se van avalando por el tiempo. O sea, yo no puedo hacer un reportaje, digamos, que hable de una terapia alternativa y si no tengo una contraparte que me diga por qué no funciona o por qué es malo, no sé. Pero yo, a ver, pero hay una cosa, como yo he ido muchas veces a foros de televisión, de entrevistas y estos programas así de los cuales había debate, pero son ciertos niveles de debate, o sea, son temas realmente, o sea, yo nunca se hizo un debate de una cosa como que no tenga base en nada. Entonces yo creo, o sea, a mí el tema ese, como está planteado, no me interesa. Decidí probar con el doctor Manuel Parra Armendáriz, máster en ginecología y obstetricia, frecuente invitado a programas de televisión, quien en varias entrevistas resalta las bondades de la drospirenona, un hombre que sabe conversar en cámara. Aló, buenas tardes, con el doctor Parra Armendáriz. Sí, con él, ¿con quién hablo yo? Mire, mi nombre es Patricio Quintana, soy realizador audiovisual. Le quería solicitar una entrevista. Mire, es esencialmente para consultarle sobre el trabajo de un médico que conocí. No sé si ubica el trabajo del doctor Jorge Lolas. ¿Del síndrome premenstrual? Sí. Sí, bueno, ese es un tema bien complejo desde el punto de vista de la medicina, porque es un tema que está bien difícil de opinar sobre un colega. Es difícil hablar del tema. Yo puedo hablar de síndrome premenstrual, Ya. pero desde mi punto de vista yo no voy a opinar respecto a otros colegas. Ya, no, por supuesto, Mire, sí. yo lo que quiero pedir es que yo a contar el lunes, usted me puede llamar y me cuenta de qué se trata y podemos ver si se hace. ¿Te parece? Ya, si quiere me da el mail, yo le envío mi información. Ningún problema. Ahora lo que sí está claro, y Dígame. eso sí para mí es muy importante, como yo tengo cargos de directorio, tanto en la Asociación Obstetricia aquí en la clínica alemana, necesito que se pida la autorización que corresponde en la institución, porque de alguna otra manera es un tema no menor. Ya, ¿dónde tengo que pedirlo? ¿A la clínica alemana? Sí, por supuesto, la clínica. Llamé y escribí a la clínica alemana. Después de 4 meses de correos con 2 funcionarias del Departamento de Relaciones Públicas, finalmente me contestaron. Vimos el tema y preferimos no participar en este documental, ya que en la clínica no se practican terapias alternativas, sino que se aboca a tratamientos médicos. Gracias por tu interés y si podemos ayudarte con algo más, nos avisas. Saludos. Quizás no había apuntado bien. Quizás debía subir varios peldaños y buscar a alguien con mayor altura de miras, con más años de vida y experiencia. ¿Qué mejor que el jefe de programa de ginecología y obstetricia del Campus Oriente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile? Uno de los denominados líderes de opinión de la profesión, el doctor Ítalo Campodónico. Buenas noches, el doctor Ítalo Campodónico. Buenas noches, doctor. Yo lo estoy llamando porque me gustaría poder entrevistarlo. ¿Usted conoce el trabajo del doctor Jorge Lolas? Sí, pero en ese caso no participo en absolutamente nada. Le agradezco mucho. ¿Pero por qué? ¿Aló? ¿Aló?
Si ningún ginecólogo quería hablar conmigo, ¿por qué no recurrir a un médico cercano? El doctor de mi familia, el médico colombiano, geriatra y médico general, el doctor Germán Cruz. ¿Qué opina usted de la investigación del doctor Lolas? ¿Qué opina del tratamiento que realiza? Esta visión que tiene el doctor Lolas de tratamiento premenstrual es interesante debido a su visión multifactorial y multidisciplinaria. Hemos olvidado que el cuerpo es un todo. El cuello uterino es parte de ese todo. ¿Por qué? Porque tiene múltiples funciones. No solamente una función reproductiva, tiene una función endocrinológica, tiene una función defensiva, tiene una función de regulación. En ese sentido parece ser, lo que propone el doctor Jorge Lolas, parece ser una visión bastante moderna de la medicina. Yo diría que no. Ya. Porque lo moderno está metido en las computadoras, en no hablar a la gente, no enseñarle y dedicarnos únicamente a los estudios. El arte de la medicina se está perdiendo actualmente. Ser médico es una profesión que tiene un arte. Es un arte que es el arte de entender, de analizar, de aliviar y muy poco de curar. Son pocos los médicos que escuchan a sus pacientes y nulos los médicos que enseñan a sus pacientes, porque no tienen el tiempo. No puedo criticar, pero en mi práctica que he tenido en los 6 años que estoy aquí en Chile, me ha llamado la atención el hecho de que la gente me pregunta, pero yo no sé esto. Le dije, pero desde que ustedes tienen su enfermedad ha ido a muchos médicos. Sí, pero no muchos me hablan. ¿Por qué los médicos recetan tanto fármaco? Porque es la idiosincrasia de que cuando se va al médico tengo que salir con un medicamento. Y entonces, entre más medicamentos, el doctor es mejor. Por ejemplo, si salgo sin una receta y el doctor me ha hablado, entonces no me dio ninguna medicación, no vuelvo. ¿Usted sabe cuántos medicamentos puede llegar a tomar una paciente con síndrome premenstrual? Es una polifarmacia. Parece ser que una mujer con síndrome premenstrual es una máquina de hacer dinero por la cantidad de consultas que requiere y por la cantidad de fármacos que consume. La medicina es un negocio. Es un gran negocio en todo el mundo. Y el negocio más grande, el negocio farmacéutico. El negocio farmacéutico en el cual hay una inversión supremamente grande en investigación, tiene una serie de pasos para poder lanzar a un medicamento al consumo masivo entre las personas. Y el costo es muy alto. Que si es una máquina de hacer dinero, sí, pero no precisamente para el médico. ¿No es obligación de un médico tratar de curar a sus pacientes? Es que no siempre se puede curar. Pero usted como geriatra, si descubriese que hay otro médico que está realizando una cura del Alzheimer, por ejemplo, me imagino que lo lógico sería aplicarla, ¿o no? Sí, por supuesto que sí. Y si me pudiera comunicar directamente con el promotor de esta nueva técnica, lo haría y me enteraría y vería cuáles son los pros y contras. ¿La medicina ha perdido su humanidad? Ha perdido el tiempo para continuar siendo humana. Porque ya no tenemos el tiempo de hablar con nuestros pacientes. ¿Y cómo lo podemos recuperar? Cambiando la sociedad en la cual vivimos.
Mi hijo pasa por un otorrinolaringólogo. No descubre nada. Exámenes de audiometría, potenciales auditivos evocados, impedanciometría, y los resultados indican que escucha. Le hacemos una tomografía del cerebro, tampoco se encuentra nada. Vemos a una neuróloga. Lo examina y no puede establecer un diagnóstico. Nos dice que es difícil establecer un diagnóstico certero en este tipo de casos y que es probable que recién, en varios años más, podamos saber qué tiene o qué tuvo. Nos pide más exámenes. Nos cuenta que en los últimos años han aumentado explosivamente en nuestro país los casos de niños con problemas de lenguaje, autismo y síndrome de Asperger. Le pregunto si eso podría tener relación con el mercurio de las vacunas. Me dice que la cantidad de mercurio usada en las vacunas no debiese ser nociva para el ser humano. Medita un poco, luego me dice, pero si el río suena, es porque piedras trae. Cualquiera pensaría que frente a un gran descubrimiento, toda la comunidad médica saldría a investigar, apoyar y difundir. Sin embargo, la historia nos dice que no siempre ha sido así. Por ejemplo, en el siglo XIX tenemos el caso del doctor húngaro Ignaz Semmelweis. Cuando Semmelweis trabajaba de ayudante en la maternidad de Viena, observó que existía una gran diferencia en la tasa de mortalidad de las mujeres entre las dos salas de parto que se disponía. La primera sala en la que trabajaba tenía una alarmante tasa de mortalidad cercana al 20%, mientras la segunda tenía solo un 3%. Semmelweis notó que la única diferencia entre las dos salas era que la primera era frecuentada por estudiantes de medicina, quienes atendían a las parturientas después de las clases de medicina forense, o sea, después de manipular cadáveres. Intuyó que algo se transportaba en las manos de los estudiantes. Puso un lavamanos en la entrada de la primera sala para que los estudiantes se lavaran las manos. ¿Qué creen que pasó? Se equivocan. Pasó que Semmelweis fue expulsado. Al doctor a cargo le pareció una medida ilógica y ridícula, y que eso no causaba nada, y le prohibió poner el lavamanos. Discutieron y Semmelweis fue despedido. Después de mucho pasar, pudo poner el lavamanos, pero en la segunda sala, y con esa simple medida, la mortalidad de esa sala descendió a la mitad. Desarrolló los primeros conceptos de asepsia, pero sus postulados fueron ignorados, refutados y combatidos por la comunidad médica. Se enfrascó durante toda su vida en una guerra con sus colegas. A pesar de sus investigaciones y de publicar un libro, murió solo, desacreditado y loco, y sus conceptos solo volvieron al concierto médico gracias a las investigaciones de Louis Pasteur. También tenemos el controvertido e interesante caso del científico norteamericano Royal Rife, quien en 1931 inventó el denominado microscopio universal, un microscopio con un aumento que ni siquiera hoy ha podido ser igualado. Como este microscopio funcionaba con electromagnetismo y podía distinguir claramente virus y bacterias, Rife observó cómo diferentes frecuencias podían afectar y destruir a cada virus y bacteria, con lo que desarrolló una máquina con la que aseguraba curaría todas las enfermedades, incluso el cáncer. Consta que en 1934 la Universidad del Sur de California le entregó pacientes de cáncer terminal del Hospital de Pasadena para su tratamiento. Luego de 90 días, el 85% de los pacientes habían sido completamente sanados y, con algunas modificaciones en el tratamiento, posteriormente se sanaron todos. A diferencia de Semmelweis, Rife sí tuvo el reconocimiento de sus pares en un primer momento. De hecho, aquí podemos ver una cena en su honor que le brindaron los más connotados médicos de la época.
cena que tuvo el decidor título de El fin de todas las enfermedades. La historia dice que sus colegas se dieron cuenta de que estos inventos amenazaban sus trabajos y comenzaron a abandonarlo y combatirlo. El negocio de la salud quiso comprar la patente de su invento, pero Rife lo rechazó, por lo que fue perseguido. Sufrió robos, problemas económicos, arrestos y el incendio de su laboratorio. Al llegar los años 50, el interés por sus investigaciones decayó y fue olvidado. Royal Rife terminó su vida solo, pobre, alcohólico y drogadicto. Se dice que actualmente no existe la información suficiente como para reconstruir sus instrumentos. Habían pasado ya 2 meses desde que había visto a María Teresa. El doctor Lolas me reafirmó lo complicado de su caso, que era muy incierto el resultado que podía tener con ella. ¿Tendría algún avance en su salud? María Teresa, hace cerca de 2 meses que nosotros conversamos. Cuéntame en estos 2 meses qué tratamiento has seguido. El tratamiento consiste en una fase inicial de preparación del tratamiento base, que está compuesta de antibióticos sistémicos, orales, ciprofloxacino, y además por 7 días. Y además combinado con óvulos vaginales, Dexagin, que tienen, no estoy bien segura de lo que tienen, pero antiinflamatorios y corticoides. Yeah. Y también acompañado de ¿cómo se llama? Diclofenaco, que también es un antiinflamatorio. Y después de eso comenzamos con inyecciones que iban directo al útero, y eso era dos veces la misma semana y después una vez por semana. Alcancé a completar una fase de 6 inyecciones. La evolución del tratamiento ha sido súper lenta, significativa pero súper lenta. Las primeras inyecciones me hacían incluso peor, o sea, al principio me sentía más sindromática que antes, más sintomática, pero con el tiempo me fui sintiendo mejor, fui notando pequeños efectos de mejoría, y ya hacia la 6ª inyección, casi la última, ya me sentí súper bien. O sea, como que una mejoría aproximadamente del 40-50% de los síntomas. El tratamiento no fue dentro de lo esperado, digamos así, porque hay muchas pacientes que a la primera o la segunda inyección reaccionan sumamente bien. Pero yo empecé a perder un poquito la paciencia también, porque iba a la 4ª inyección y todavía estaba mal, bastante mal. Y el doctor me dijo que pasáramos a la 2ª fase un poco más agresiva, que considerara seriamente hacerme la cirugía, porque no estaba teniendo los efectos que yo esperaba y que él esperaba también, pero que en el fondo esto le había pasado anteriormente con otras pacientes que tenían casos más severos o úteros que habían estado sometidos a inflamación por más tiempo, entonces tenían una capacidad regenerativa menor, de cicatrizar más lento. Por lo tanto, él me aconsejó que me hiciera la cirugía, y por cosas del destino, la última inyección antes de la cirugía me hizo sentir mucho mejor, y ya pude hablar de tener, no sé, 7 días buenos, digamos, entre medio de los que me correspondían a días malos. Tener 7 días buenos en los que andaba alegre, me preocupaba de mi imagen, no sé, para que lo entiendan las personas, me corté el pelo, me maquillaba, cosas que antes ni pensar hacer, porque lo primero era mi salud. Incluso estuve yendo al gimnasio como 4 días seguidos, y antes no me podía mover, no quería caminar. He mejorado, o sea, yo estaba en una fase, yo le digo casi terminal, porque me sentía pésima, esa es la verdad. Estaba en cama, no quería ver a nadie, no quería hablar con nadie, lo único que hacía era estar encerrada comiendo, odiaba a todo el mundo, no quería salir, no podía moverme, tampoco era una mezcla entre no querer y no poder, no podía moverme, el ánimo estaba súper decaída, lloraba por todo, estaba deprimida, en una franca depresión.
y además con muchos dolores físicos. Me dolían las piernas, me dolía el tobillo, me dolía las rodillas, me dolía la espalda, me dolía todo. Y con el tiempo empecé ya a caminar más. Eran pequeños avances, pero ya era, no sé, pues caminar una cuadra, ir a comprar pan, supongamos, poder conversar, empezar a hacer un poquito más de memoria, de acordarme de algunas cosas. La irritabilidad, el llanto fácil, la pérdida de la memoria y los síntomas psíquicos fueron los que más persistieron. ¿Cómo te sientes ahora? Ahora es que estoy en mis días malos. Y me siento bien porque estoy en pie, estoy conversando, obviamente no en todas mis capacidades, igual me siento cansada estando de pie, pero me siento mucho mejor. Como te contaba, después de la última inyección noté una mejoría importante, ya la fatiga no era tanta, ya estaba de mejor ánimo, ya podía programar lo que iba a hacer el día siguiente, cosas así. Ella ha mejorado como en las cosas pequeñas, como la constipación. Ella al comienzo empezó por ejemplo, ella nunca siempre iba, o sea, siempre ha sido constipada, iba una vez al baño cada 2 semanas, una vez a la semana. Y con esto empezó a ir de repente hasta todos los días. Eso me hizo como pensar en que de verdad este tratamiento sí estaba funcionando. También empezó a tener menos comezón, estaba menos hinchazón, pero toda la parte como de irritabilidad, como de fatiga mental, por así decirlo, y fatiga física, todavía no se mejoraba hasta la última inyección. O sea, ahora ya está con su regla y está bien, o sea, no está muy irritable, está mucho mejor que antes. O sea, antes peleábamos por cualquier cosa, discutíamos harto, peleábamos harto. Y además pero sí reconozco que cuando supe que era una enfermedad y no era como parte de ella, por así decirlo, empezamos a pelear menos, porque sentí que tuve mucha más paciencia. Pero ahora he estado mucho mejor, mucho más consciente, mucho más lúcida. Se ha notado un cambio. ¿Tú te vas a someter a la intervención del doctor? Sí, me voy a someter a una criocirugía el martes de la próxima semana. ¿Podría acompañarte yo a tu cirugía para ver personalmente la intervención y grabarla? Claro, claro. El doctor Jorge Lolas no pertenece a la Sociedad Chilena de Ginecología y Obstetricia. Entre el doctor Lolas y la Sociedad Chilena de Ginecología existe una serie de desencuentros de larga data. En 1982, el diario El Mercurio publicó un reportaje sobre el doctor y su tratamiento. Días después, la Sociedad de Ginecología escribió una carta al diario en tono de queja, en la que decía: el citado facultativo no es miembro de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología y no trabaja actualmente en servicio clínico hospitalario acreditado alguno. Las afirmaciones que realiza, ofreciendo una terapéutica común para distintas patologías, no tienen un aval serio alguno y corresponden a su personal punto de vista. ¿Personal punto de vista? ¿Qué significa eso? Si un tratamiento es solo un punto de vista personal y no tiene un aval serio, yo entendería que perfectamente se le podría acusar ante la ley de mala praxis, pero eso nunca ha ocurrido. Recordemos que, como ya mencioné, en 1994, Televisión Nacional de Chile, en su afamado programa
Informe Especial emitió un amplio reportaje realizado por el periodista Alipio Vera sobre el síndrome premenstrual, el que trataba en casi su totalidad de la teoría del Dr. Lolas y las historias de recuperación de sus pacientes. Eso debe haber sido una terrible afrenta para la Sociedad de Ginecología, porque volvió a atacar. Presentó una carta de reclamo a la dirección ejecutiva del canal. Nuevamente aclara que el Dr. Lolas no es miembro de su colectividad. Entre otras cosas, esta carta dice: ni la etiología ni la terapéutica preconizadas por el Dr. Lolas han sido publicadas en ninguna revista científica con comité editorial en Chile ni en el extranjero. Por lo tanto, su veracidad y eficacia no han sido jamás comprobadas con metodología científica. La Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología lamenta que se divulguen masivamente tratamientos médicos que se basan solo en datos anecdóticos, sin ninguna sustentación científica conocida, ya que pueden crear falsas expectativas a una gran cantidad de mujeres que padecen de esta afección. ¿Datos anecdóticos? ¡Datos anecdóticos! La gran cantidad de pacientes tratadas por el doctor son para considerarlas una anécdota. Aclaremos que el Dr. Lolas sí tiene muchas publicaciones en revistas médicas, como la Revista Chilena de Psiquiatría Clínica, Revista Chilena de Neuropsiquiatría, Revista Chilena de Dermatología, etc. Así como 3 congresos mundiales a su haber. También recordemos que el libro del doctor tiene el patrocinio de la Sociedad Científica de Chile. ¿Estarán poniendo en entredicho este patrocinio? Curiosamente, muchos años después, sucedió que un connotado miembro de la Sociedad de Ginecología le recomendó al Dr. Lolas presentar un trabajo de investigación para ingresar a la sociedad y que ésta se hiciese cargo de profundizar y continuar sus investigaciones y acabar con esta pugna no declarada. El doctor presentó este trabajo junto a 2 profesionales más en el año 2001. Aquí sucedió algo muy extraño. El trabajo fue rechazado, pero no precisamente por su contenido. Según consta en la carta de rechazo de noviembre de 2002, de acuerdo a nuestros estatutos y reglamentos, su trabajo de ingreso sobre patología uterina y síndrome premenstrual debió haber sido informado por la Comisión de Admisión de Socios a más tardar en fecha 30 de diciembre de 2001. Al no haberse cumplido tal requisito por parte de la comisión correspondiente, que a esa fecha estaba integrada por los doctores Juan Astorquiza, Jorge Asbun y Gustavo Gormaz, esto se entiende automáticamente rechazado. Es decir, que su trabajo fue rechazado solo porque la comisión, al interior de la Sociedad de Ginecología, no informó al interior de la Sociedad de Ginecología el ingreso del trabajo. ¿Alguien me puede explicar eso? Tanto cuestionamiento de la Sociedad de Ginecología me hizo buscar si existía algún antecedente o alguna investigación parecida en alguna parte del mundo, y no existía nada similar, excepto por una interesante investigación aparecida en el sitio de publicaciones médicas PubMed.com. Es un estudio a doble ciego del Hospital de Nueva York Cornell Medical Center de 1988, llamado Efecto de la doxiciclina en el síndrome premenstrual. El estudio nos dice: 30 pacientes con síndrome premenstrual fueron tratadas aleatoriamente con el antibiótico doxiciclina o con un placebo. Las pacientes que fueron tratadas con el antibiótico mostraron una reducción muy significativa de los síntomas. Posteriormente, también se le trató con el antibiótico al grupo que había recibido el placebo y también mostraron una mejoría significativa. Después de 6 meses de seguimiento, las 30 pacientes mantenían esta mejoría en forma permanente independiente de la presencia del antibiótico. No hubo cambios hormonales en el grupo de estudio. Se postula una etiología infecciosa en el endometrio o infección ovárica detrás de algunos casos de síndrome premenstrual. Esta publicación era prácticamente el trabajo del Dr. Lolas. Cabe preguntarse,
Con resultados tan interesantes, ¿por qué no siguieron esta investigación? Descubrí que el Dr. Lolas siempre tenía consultas desde el extranjero de pacientes con problemas tan grandes que a algunas no les quedaba otra opción que viajar hasta Chile para tratarse. Es el caso de la española Ángela Serna, quien desde España se ha vuelto la más firme promotora del doctor por medio de su blog, una interesante página web llamada Histerotoxemia. También está el caso de la encantadora mexicana Patricia Hernández, con quien conversé en la consulta del doctor. Vine a Chile a hacerme el tratamiento con el doctor Lolas, porque llevaba 20 años sintiéndome fatal, dolores pélvicos constantes, agotamiento, debilidad, dolores de cabeza, insomnio, irritabilidad, me volvía loca, pensamientos suicidas así como muy obsesivos, dolor de piernas, náuseas, vértigo, embotamiento mental, falta de concentración, falta de memoria, torpeza. Es decir, era una vida espeluznante. Pero en última instancia me decían que no había ninguna conexión entre los síntomas y que en realidad mi problema era como psicológico, falta de ánimo. Lo que sí me decían los ginecólogos, bueno, sí, todas las mujeres nos sentimos mal. Bueno, sí, la regla es un proceso complicado, sí, como que te duele la cabeza. Y le dije, no, a mí no me duele la cabeza. O sea, a mí me da un dolor que no me deja vivir y me tumba en la cama una semana. Y no solo la menstruación, sino la ovulación. Y no solo eso, sino que quiero clavarme el cuchillo con el que cocino. Y no solo eso, sino que quiero aventar a mi perro y aventar a mi marido del balcón, cosa que no voy a hacer. O sea, voy perdiendo el control de mí misma. Todos me decían, tú te lo estás ocasionando. Y yo decía, sí creo que tengo una mente poderosa, pero no tanto como para ocasionarme tantos males. Ya quisiera yo que tener como esa capacidad. Pero ya me estaba consumiendo, me estaba volviendo loca absolutamente. O sea, como que ya toda mi dosis de aguante, así como estoico, de echarle ganas a la vida, se había agotado. En un día que me despertó un dolor pélvico en la madrugada, apachurro en internet, dolores pélvicos permanentes. Leo la página del doctor Lolas y dije, esta es la historia de mi vida. Me dio como muchísimo entusiasmo, pero a la hora que vi Instituto de Investigaciones Ginecológicas de Chile, casi me aviento del balcón. Porque pues Chile, digamos, no está a la vuelta de la esquina y es una cosa complicada venir a Chile. Mira, como yo vengo de México, entonces como que aceleramos un poco todo el tratamiento. Primero me puso 2 inyecciones, que como que las 2 inyecciones no jalaron. Yo llevo 20 años, entonces es mucho tiempo y el cuerpo pues está muy resentido y acostumbrado a trabajar mal. Y después me hizo la criocirugía y después de la criocirugía llevo 2 inyecciones más. El primer congelamiento fue notable, como yo sentí una mejoría inmediata, con lo cual se confirmó que lo que estaba enfermo es el útero, ¿no? Que era lo que causaba todos mis males. Todo este embotamiento, que yo siempre me la vivía como despistada, embotada, sin poder enfocar, se disipó en ese momento. Haz de cuenta que me abrieron el cerebro, como si todas las venas empezaran a circular bien la sangre, los neurotransmisores empezaran a funcionar, se me abrieron los ojos y como que me volvió vida en todas las extremidades, que siempre no solo estaba cansada, sino débil, que son 2 cosas distintas. En ese momento lo sentí de manera inmediata. ¿Qué porcentaje de recuperación tú sientes que has tenido desde antes? Yo creo que entre un 30 y un 40%. Y sobre todo en el ámbito como emocional. Ya no me siento tan desesperada. Antes cada día me parecía una batalla campal, o si se me acababan los limones en la casa me volvía absolutamente desquiciada, me parecía una tragedia, que claro, visto normalmente no era una tragedia, era cuestión de ir a comprar limones o resolverlo de otra manera. Me siento en ese sentido más despejada, como con más fuerza de enfrentar mi vida cotidiana y el futuro y lo que me vaya deparando la vida.
¿A cuántos especialistas tú recurriste antes? Médicos fueron 32, especialidades unas 20. No entiendo cómo nunca nadie le dio importancia. Sí, yo estaba desquiciada, loca. Yo me inventaba todas esas cosas o no aguantaba nada, era una hipocondríaca, una histérica. Qué poco aguante. Todas las mujeres pasamos por lo mismo. Yo decía, pues yo no, yo veo a mi alrededor, veo a mis amigas, otras mujeres que no pasan lo mismo que yo. Me tiene tan sorprendida que la medicina, que hace además investigaciones y se ha especializado, tenga tan dejado a la deriva el tema del útero, que es un órgano más. La visión se ha enfocado más al terreno de la fertilidad, de que las mujeres queden embarazadas. Yo nunca pude embarazarme, que en realidad ese no es el tema para mí, ni estoy traumada, ni me desgarro por no tener hijos, ni nada. O sea, yo me desgarraba porque me sentía mal y yo ni siquiera me sentía con la fuerza, digamos, de criar un hijo, ¿no? Pero todos los ginecólogos que veía me decían, tú échale ganas y te vas a embarazar. Y yo decía, pues yo no soy yo no soy una barriga, ni soy una incubadora. El sentido de mi ser no se reduce a la maternidad. Entonces, pero la medicina enfocada en el término ginecológico como que está ahorita más enfocado a la fertilidad. Supongo que eso deja mucho dinero. Y las mujeres están obsesionadas por tener hijos. Yo no sé. Ya no sé qué es la medicina. Ya ahorita se ha vuelto como una industria. Así lo vemos nosotros, digo. Es un dineral lo que he gastado y si me hubiera curado no me hubiera importado, pero el problema es que no hubo nunca un resultado positivo. Una idea loca me cruzaba por la cabeza. Me puse a revisar los últimos premios Nobel de Medicina. 2011, por sus aportaciones en el ámbito de la inmunología y las vacunas. 2012, por descubrir la forma de transformar células totipotentes en cualquier tipo de tejidos. 2013, por sus descubrimientos de la maquinaria que regula el tráfico vesicular. Si el Dr. Lolas estaba en lo correcto, ampliamente merecía el Nobel. ¿Qué podía estar evitando que su descubrimiento se conociera? ¿Podría ser realmente por los intereses de las farmacéuticas? Hice un cálculo básico. A una mujer que sufre el síndrome premenstrual, seguramente su ginecólogo le recetará el medicamento Yaz o Yasmin. Verá a un psicólogo o psiquiatra, quien seguramente le recetará para la depresión Prozac y para la ansiedad puede recetarle Alprazolam. Consumirá un diurético como la espironolactona. Seguramente tendrá problemas al colon. Verá un gastroenterólogo que le recetará Doloverina y también Devridad. Con esta simple mezcla básica de medicamentos ya tenemos un valor total de 129.909 pesos mensuales. Anualmente, esa paciente tendría un gasto en fármacos de sobre el 1,5 millones de pesos. Lo que en un país como Chile, cuyo salario mínimo mensual apenas pasa los 200.000 pesos, es demasiado. Si esta simple suma la proyectamos a millones de mujeres en el mundo, anualmente son cifras siderales que la empresa farmacológica dejaría de percibir de raíz con un tratamiento curativo. Me sorprendió la cantidad de documentales y reportajes que encontré en internet sobre este tema, implicando algunos incluso a la Organización Mundial de la Salud en conflictos de interés. El propio Premio Nobel de Química de 2009, Thomas Stice, ha denunciado: muchas de las grandes farmacéuticas han cerrado sus investigaciones sobre antibióticos porque curan a la gente, y lo que estas empresas quieren es un fármaco que haya que tomar toda la vida. Puedo sonar cínico, pero las farmacéuticas no quieren que la gente se cure. ¿Acaso la medicina no era lo que siempre había imaginado?
Fui a conversar sobre estos temas con un hombre muy informado, que conoce el trabajo del Dr. Lolas, cuyo blog es uno de los más lúcidos y fundamentados que existen en Internet. Con un currículum laboral impresionante, con destacados cargos en universidades, en instituciones gubernamentales y en organismos no gubernamentales. Don Rolando Chatonneff. Cuénteme cómo conoció al Dr. Lolas. Lo conocí en un viaje que hicimos a China. Empezamos a conversar y conocí su tema. Y le hablé de mi tema también, de parte de plantas medicinales. Y ahí, cuando conocí su tratamiento y vi los resultados que habían extraordinarios, a la vuelta del viaje él me invitó a su clínica y me mostró los videos que tiene. Impresionó mucho ese video de esa persona que llega totalmente congestionada, que es una cosa espantosa, y le aplica frío al útero y se mejora totalmente, ¿no? Y después aparece el efecto del frío y vuelve a decaer. Entonces ahí se ve como empíricamente que se ve que las toxinas que se generan ahí en el útero son las que originan gran parte de malestar. Y yo estaba muy ligado a la Universidad de Chile. Yo fui 50 años académico en la Universidad de Chile. Y ahí tuve contacto con Giorgio Solimano cuando estaba jefe de la Escuela de Salud Pública. Entonces yo le planteé el tema y le entregué un pequeño memorándum sobre mi punto de vista y no tuvo mayor acogida. Y eso como que no quiere oírse, ¿no? Son cosas que a veces no quieren oírse. Como que está muy cerrada también la profesión en ciertos modos de pensar y las cosas nuevas no las reciben, ¿no? ¿Para qué es la medicina? ¿Para qué estudiamos medicina? Bueno, se entiende que la medicina, la base fundamental es para la salud y el bienestar de la población. Ahora, eso se asocia siempre a toda actividad, obtención de ingresos y algunos para acumular riqueza, otros no. Es muy difícil, dice, que el médico que sale ahora con una tremenda deuda entra al servicio público. Tiene que pagar la deuda. Entonces, se ha cambiado la mentalidad. Yo creo que el modelo, digamos, tan neoliberal con que entramos nosotros lo ha hecho un trastorno en Chile muy grande. Hemos crecido económicamente, pero tenemos la sociedad nuestra profundamente dañada, ¿no? Se supone que si entendemos que el fin de la medicina es curar, sí, ¿cómo se va a rechazar un procedimiento por el que las personas se curan? Sí, pero es que yo creo que no muchos médicos cumplen su función, ¿no? Eso mismo que se gana la especialidad es donde va más dinero, ¿no? Entonces, ¿cuál es la posición del médico? Es más bien ganar dinero, ¿no? Yo he tenido experiencia con el tratamiento de cáncer también, con clínicas importantes que han boicoteado totalmente el uso de medicina natural, ¿no? Ahora, los médicos se encadenan con el sistema también de farmacéutico y laboratorios porque le financian la salida a los congresos y hay todo un proceso de... Hay visitadores médicos que llegan a los médicos, los van formando, los van actualizando. Entonces los laboratorios le ofrecen al médico que recomienda su medicamento y le ofrecen viajes le financian ahí a los congresos internacionales. Entonces muchos médicos que van a los congresos internacionales son financiados por laboratorios que venden estos medicamentos. Si el mundo curara el síndrome premenstrual, habría muchos remedios entonces que no se consumirían. Desde luego, muchas hormonas y otras cosas que le dan ahí los tratamientos. Y habría muchos médicos sin pega para eso. Sí, por eso que ahí es una cadena de intereses, ¿eh? Busco en internet. Descubro que hay teorías muy interesantes que relacionan los problemas neurológicos con problemas de los niños para eliminar los contaminantes. Teorías que plantean problemas a nivel digestivo, problemas del sistema excretor y no cerebrales. He ahí la razón que el mercurio de las vacunas sería un agente contaminante y desencadenante. Hay tratamientos que buscan limpiar al niño de contaminantes externos y de los contaminantes de algunos alimentos. De ahí nace la llamada dieta libre de gluten y caseína. Sin embargo, estos tratamientos son cuestionados por muchos otros médicos y en las facultades de medicina se enseña que no sirven.
Habían pasado otros 2 meses desde la criocirugía de María Teresa. Debía visitarla, debía saber si esta historia tendría un buen fin. Hola María Teresa, ¿cómo estás? Hola Patricio, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien. Hola Bruno, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Cuéntame qué pasó contigo después de la cirugía. Después de la cirugía me sentía muy, muy bien. Cuando me hicieron la cirugía estaba en mis días buenos. Tenía la cara sumamente rosada. Las ojeras que había tenido durante toda mi vida habían desaparecido completamente. Me sentía muy fuerte, con muchas ganas de hacer cosas, siendo que estaba en reposo absoluto. Era contradictorio porque de verdad tenía ganas de correr, de saltar, de estudiar, de hacer muchas cosas. Al correr de los días me empecé a sentir un poquito menos bien. Ya empezaron a ser los días malos y obviamente en mis días malos yo experimento una sintomatología muy florida, pero a pesar de eso eran unos días bastante buenos para ser días malos y me sentía mejor. Siempre después de cada control que tengo cada 15 días, siempre experimento una mejoría y he visto cómo mi útero va cicatrizando y cómo eso se correlaciona con la disminución de varios síntomas. Después de los 2 meses de cirugía, el doctor me ha dicho que se empiezan a notar los resultados más significativos y más definitivos, porque el proceso de regeneración del útero logra o sea, como su mínimo o máximo, digamos, en 2 meses. Pero después de eso el útero se sigue regenerando, sigue cicatrizando, se sigue acomodando y hay casos, o sea, lo que yo he visto es que como a los 5 meses, 4 meses ya las mujeres están óptimas y el alta médica ocurre luego de los 6 meses, si mal no estoy. ¿Qué porcentaje de mejoría crees tú que has conseguido? Yo creo que tengo por lo menos un 70% de mejoría. Los cambios que he visto han sido que de verdad está menos irritable. O sea, aunque de repente tiene su alto y bajo, de repente no está tan bien, de repente igual está irritable, es distinto a como era antes. Ahora el nivel de ella de irritabilidad es parecido al mío. Ahora estamos bien, estamos como con mejores proyectos juntos, podemos pensar a futuro mejor, podemos proyectarlos bien, podemos hacer más cosas, tener más vida social porque estábamos súper aislados. Sí. Podemos hacer deporte juntos, no sé, podemos hacer muchas cosas que antes no podíamos hacer. Ahora siento que si nos proponemos algo lo podemos hacer. Además antes, que si podemos ser felices y estar juntas a pesar del síndrome, ahora sin síndrome con mayor razón va a ser todo mucho más fácil. Sí, es cierto. ¿Creen ustedes que el Dr. Lolan merezca el premio Nobel? Sí, yo creo que sí. ¿Y tú? Yo creo que sí. O sea, realmente es un hallazgo sumamente relevante. Porque la patología, si bien es mal mirada y se cuestiona como una patología psicosomática que padece la mujer, es muy prevalente, es muy frecuente. Poder mejorar eso es como un tremendo logro, es como algo pequeño que logra algo muy grande. Cuéntame del futuro, ¿cómo ves el futuro ahora? Súper esperanzador, como el de una persona normal. Voy a poder hacer todas esas cosas que siempre quise hacer y que no tuve la oportunidad de hacerlas, porque sentía que el cuerpo no me acompañaba con la mente. Y ahora veo el futuro súper alentador. Voy a poder retomar mi estudio, si Dios quiere. Sé que voy a estar completamente sana. No sé en cuánto tiempo más, pero sé que voy a estar muy bien. Y voy a poder hacer una vida normal. No perfecta, pero normal. Ante mis ojos se había producido un pequeño gran milagro. El renacer de una vida. Me faltaba algo.
no podía terminar este documental sin tener aunque sea una opinión del resto de los ginecólogos. Estuve casi un año gestionando con la oficina que maneja las relaciones públicas de la Sociedad de Ginecología una entrevista con su actual presidente, el doctor Hernán Muñoz, uno de los firmantes de la carta de rechazo del trabajo del doctor Lolas. Sin embargo, inexplicablemente, nunca se me concedió. Al cabo de esos meses, se me contactó con uno de los directores de la sociedad, el doctor José Antonio Arrastoa. Si bien no era el presidente, sí era un cargo muy importante. Me coordiné por teléfono con el doctor Arrastoa y resultó ser una persona sumamente amable. No era contemporáneo del doctor Lolas, por lo que era probable que no lo conociese. A pesar de eso, no podía arriesgarme a quedar nuevamente sin entrevistado. Así que, para bien o para mal, decidí ocultar el verdadero motivo de la entrevista. Me reuní con el doctor Arrastoa. Le confesé que le había ocultado la verdadera razón de la entrevista y procedí a contarle todo lo que había descubierto en estos largos meses de investigación. Pero fíjate que me molesta profundamente y me siento engañado cuando me traes con omisión de argumentos, de datos. Yo creo que no corresponde. Mira, en medicina, la medicina no es ciencia absoluta. No es ciencia absoluta, tiene mucho de arte. Mucho de arte. Ahora, lo que sí ha ocurrido en la medicina, sin perder ese arte, es que se ha ido tratando de, por llamarlo así, ordenar un poco los conocimientos, porque son muchas las cosas que aparecen en la literatura. La cantidad de publicaciones que salen diariamente es salvaje, es impresionante, es imposible de digerir, porque son muchas. Entonces, muchas de esas son basura, y algunas que no son basura, que son pepitas de oro. ¿Cómo discrimina uno eso? Con lo que se llama la medicina basada en la evidencia. Y hay trabajos que cumplen o no cumplen con sus criterios, y según lo que cumple o no cumple, cuánto cumple con los criterios de la medicina basada en la evidencia, tiene cierto nivel de evidencia adecuado y un grado de recomendación clínica correspondiente. Y hay ciertas cosas que uno puede llamarle experimentales, entre comillas. ¿Por qué? Porque son opiniones de expertos. Las opiniones de expertos tienen un grado de evidencia o grado de recomendación distinto que los trabajos que cumplen con los criterios de medicina basada en la evidencia. Esto es lo que tú me estás planteando. Perfectamente puede ser. No tengo ningún problema en creerlo también. Hay ciertas cosas que tú mencionaste aquí muy al pasar, técnicas, que son reales. Efectivamente, la dismenorrea, sobre todo, está relacionada con la plenuria de prostaglandina. También hay dolores asociados a partos traumáticos. He tenido pacientes que han tenido partos traumáticos, desgarros cervicales importantes, que han tenido parametitis. La parametitis es una inflamación crónica. Una inflamación crónica en el útero, que han estado con mucho dolor y que al final hemos tenido que sacar el útero, porque o hemos tenido que reparar el cuello y se han mejorado, o han disminuido su sintomatología. Hay cosas que pasan así. Si la medicina no es blanco y negro. Distinto es decir, mira, esto es la panacea, ese es el tratamiento de la lesión menstrual. No lo sé. No tengo ningún argumento para decir que sí lo es o que no lo es. Si uno tiene una buena hipótesis y tiene buenos datos, lo que tiene que hacer es generar una investigación para poder tranquilizar a la gente que críticamente mira las cosas. Es un trabajo científico, no hay ni un misterio, que no hay ni un complot, que yo sepa, una vez estoy equivocado y efectivamente hay un complot salvaje, digamos, pero no conozco ninguno. Hay mucha información que se va repitiendo, como por ejemplo las pacientes que yo entrevisté, todas presentaban en sus exámenes de Papa Nicolau una inflamación, una reacción inflamatoria inespecífica. Entonces, o sea, yo te planteo otra cosa. Dígame. Prácticamente el 90% de las pacientes, digamos, bajémoslo un poco si quieren, el 80% de las pacientes que yo le doy Papa Nicolau, el patólogo informa lo mismo: reacción crónica inflamatoria inespecífica en su Papa Nicolau.
y ninguna tiene síndrome premenstrual. Si yo quiero relacionar reacción crónica inespecífica del cuello con síndrome premenstrual, no tengo que tomar al grupo de pacientes con síndrome premenstrual y ver si tiene reacción crónica inespecífica del cuello. Lo que tengo que hacer es ver al universo completo de reacción crónica inespecífica del cuello y ver si tiene síndrome premenstrual o no. Pero si a través de este tratamiento, si él está consiguiendo curar a las pacientes, o sea, ¿no sería interesante realmente tomar parte y ver qué está pasando? Pero por supuesto que sí, pues si ¿quién te dice que no? O sea, por supuesto, si el resultado de su tratamiento, de su enfoque funciona, la paciente se mejora, ¿qué médico con 2 dedos de frente que tenga mínima intención de salvar a la gente o decir que los médicos no estamos interesados en que las pacientes se mejoren? Sí, me parece como un ridículo ese comentario. Los médicos estamos escondiendo el resultado de un tratamiento que funciona. ¿Por qué? A ver, ¿usted podría servir de nexo entre este caballero y la Sociedad Chilena de Ginecología y Obstetricia? No lo sé. Me pregunta a mí esto así de entrada, no lo sé, fíjate. Tengo varias obligaciones en este minuto y no sé. ¿Qué quieres que te diga? No lo sé. Tengo que pensarlo, ver qué significa. No me voy a comprometer algo que no lo sé. Yeah. Creo que no actué de la forma correcta con el doctor Arrastoa. No sé si logré abrir una ventana entre el doctor Lolas y los demás doctores, o si le cerré todas las puertas para siempre. Solo el tiempo lo dirá. Un año de investigación ya era suficiente como para tener una opinión. Era tiempo de cerrar el ciclo hablando con el doctor Lolas. Hay un falso precepto en el periodismo, que es que el periodismo debe ser objetivo y neutral. Pero bueno, como yo no soy periodista, le digo que creo que usted está en la razón. Yo he visto el milagro de la recuperación en sus pacientes. ¿Qué siente usted en lo personal al no ser avalado por la comunidad médica chilena? Bueno, en un principio una tremenda desilusión. Pero después, viendo el historial de todos los pioneros en la medicina, ha ocurrido exactamente lo mismo. Así que no es una cosa personal. Yo creo que todos los avances médicos que han sido muy relevantes han demorado años en ser aceptados y reconocidos. ¿Cómo ve en el futuro las implicancias que podría tener su descubrimiento para el mundo? Es que es difícil mientras siga habiendo un sistema de enseñanza tendiente a buscar las soluciones paliativas solamente. Yo no le veo gran futuro a la medicina. Y lo peor de todo esto es que cuando se descubre una sanación de una enfermedad, siempre van a decir son casos anecdóticos y que falta la comprobación científica. Yo no sé si 40 años de mejorando pacientes no es suficiente comprobación científica. ¿Cómo se imagina que debería ser el futuro de la medicina? Más humana y más buscando la verdad y las causas de las enfermedades, más que tratar los efectos y los síntomas solamente. Gracias, doctor. Mucha suerte. Quizás los grandes iluminados de la historia no fueron los seres líricos que nos cuentan los libros y siempre fueron solo uno de nosotros. Quizás el doctor Lolas es solo otro Quijote más en el solitario camino de la incomprensión. Me pregunto si alguien se hará cargo de todo lo que he descubierto en este documental, o si al igual que el libro del doctor, sus publicaciones y reportajes, quedará todo en el olvido. No dejo de pensar qué más puede esconder esta ciudad. Quizás en ese edificio esté oculto el descubridor de la cura del Alzheimer. Tal vez en esas casas esté alguien que ya ha descubierto la cura para el cáncer. Quizás muy cerca de aquí esté alguien que pueda descubrir lo que tiene mi hijo. Tal vez, lejos de la medicina tradicional, esté la respuesta para que mi hijo abra la ventana que logre comunicarlo con el mundo. Y si esa respuesta
está allá afuera, vamos a ir a buscarla.